Se trata de una de las especies más queridas del planeta, el panda gigante. Le podemos hallar en muchos zoológicos de todo el mundo, deleitando el corazón de grandes y chicos. Su inconfundible pelaje blanco y negro, sus pequeñas y redondeadas orejas y una tierna mirada son su carta de presentación. Conozcamos algunas curiosidades del panda. Su nombre en chino es Da Xiangmao, que se traduce literalmente el gran oso gato. Seguro te preguntarás, ¿y qué tienen que ver los gatos con el oso? Allí está lo interesante, pues resulta que los ojos del panda tienen pupilas verticales parecidas al gato. Lo malo es que los pandas son cortos de vista. Solo pueden ver las cosas claramente a unos pocos metros, y es muy borroso cuando están un poco más lejos. Dependen más de su poderoso olfato y el oído para distinguir las cosas. Sus patas delanteras están perfectamente adaptadas para el consumo de bambú, su principal alimento, lo cual es muy importante porque los pandas consumen de 12 a 40 kilos diarios. Estas patas tienen un sexto dedo conocido como falso pulgar, ya que en realidad no es un dedo como tal, sino una prolongación de un hueso de la muñeca, llamado sesamoideo radial. A diferencia del pulgar humano, que es capaz de hacer movimientos independientes con el resto de los dedos, el sesamoideo radial del panda funciona como una articulación rígida que le permite hacer presión como pinza para sujetar el bambú, rasgarlo con las zarpas y triturarlo con los dientes sin que los tallos se resbalen. Aunque no le parezca, el oso panda pertenece al orden de los carnívoros. Sí, puede comer pescado, aves, roedores, insectos y otros pequeños animales, aunque es justo mencionar que su consumo cárnico pocas veces supera el 1%. Aprovechar los nutrientes de la celulosa no es ningún problema para animales rumiantes como las vacas o las cabras, pero para el sistema digestivo de un carnívoro es todo un reto. Es por ello que el panda gigante invierte más de 12 horas diarias en esta tarea para que sus cuerpos puedan absorber los nutrientes necesarios. La clave principal del éxito del panda está en su metabolismo. Cuenta con niveles extremadamente bajos de hormonas tiroideas, muy probablemente debido a una mutación en un gen llamado DUOX2, un gen involucrado en la síntesis de esta hormona. Recordemos que la glándula tiroides es la que controla los procesos metabólicos, incluido el uso de energía. Por esta razón, el gasto diario de energía del panda es de alrededor del 38% de la que gastan otros animales de tamaño similar. Para soportar tantas horas diarias masticando bambú, el panda gigante posee un gran cráneo con fuertes músculos, muelas más grandes, además de unas propiedades regenerativas en el esmalte de sus dientes. Este esmalte está hecho de prismas, compuestos a su vez de fibras a nanoescala del mineral hidroxiapatita, el cual tiene capacidad para deformarse de varias maneras y así mitigar que aparezcan pequeñas grietas. Su dieta no le permite hibernar como lo hacen otras especies de osos. Es imposible crear una adecuada reserva energética a fuerza de bambú para pasar meses de invierno sin comer. Además, que su metabolismo no está adecuado para ello. En nuestro video de los osos pardos podrás hallar una clara explicación sobre este fascinante mecanismo. El panda es una de las especies de osos más pequeñas, superando en tamaño solo al oso malayo. Los pandas tienen una longitud de 1,20 m a 1,90 m, una altura al hombro de 60 a 90 centímetros y pesan de 70 a 150 kilos. Aún así, en su hábitat natural, son pocos los animales que pueden hacerle daño. Un leopardo de las nieves o un chacal no dudará en atacar a un joven cachorro o a una cría de panda si su madre se encuentra fuera de casa en busca de comida. Pero normalmente estos encuentros son poco frecuentes, ya que los depredadores prefieren mantenerse fuera del territorio de los pandas y buscar presas más fáciles. En libertad, los pandas viven unos 20 años. En cautiverio, bajo cuidados especiales, pueden superar los 30. El oso panda es originario de China, uno de los animales más representativos de su rica fauna silvestre y patrimonio nacional. Alguna vez
ocuparon todo el sur y el este del país, pero el crecimiento de las ciudades los redujo a unas cuantas zonas en las que todavía quedaban bosques de bambú, ubicadas dentro de las provincias de Sichuan, Gansu y Shanxi. Son montañas cubiertas por floresta húmeda de coníferas, donde abunda el bambú. Son considerados uno de los más ricos ecosistemas de clima templado del planeta. Las alturas en las que se ubican los territorios donde habitan los pandas van desde los 1200 a los 3400 metros sobre el nivel del mar. Existen dos subespecies del oso panda. La primera, ampliamente conocida por su pelaje blanco y negro, y la segunda es el panda de Kinlin, fácil de diferenciar por su pelaje beige y marrón, o blanco con marrón. Se estima que existen de 200 a 300 ejemplares de esta subespecie, viviendo en estado salvaje. El gobierno chino lleva décadas luchando para revertir la caída en la población de los pandas. La reducción de los bosques y la caza furtiva causó que el número de pandas cayera a 1200 en los años 80. Por ello, el gobierno implementó leyes muy severas para aquellas personas que afectaran a los pandas, y se crearon centros de investigación para mejorar su reproducción, conocer mejor su comportamiento y profundizar en el estudio de su ADN. Fue una tarea muy difícil. No era solo controlar la caza furtiva, medida que se aplicó y continúa aplicándose con mucho éxito. La biología del panda es parte del problema. Las hembras entran en celo solo una vez al año, durante un breve periodo de la primavera. Son receptivas y fértiles tan solo de 24 a 72 horas. Un panda macho necesita actuar en ese momento o esperar todo un año. Debido a esta dificultad, desde 1963 se probó con el método de la inseminación artificial, logrando muy buenos resultados. Luego se enfrentaron al reto de lograr que las crías sobrevivieran. Al nacer, apenas miden 15 centímetros y pesan unos 100 gramos. Son criaturas muy delicadas. Y por último, lograr que sobrevivan y se adapten al cambio de pasar de una vida en cautiverio a una vida en estado salvaje. Ahora hay más de 2000 pandas y continúa creciendo su población. Ya no están en la lista de especies amenazadas. Su estatus ha cambiado a especie vulnerable, según la lista roja de la UICN. Junto al panda vive una impresionante variedad de vida silvestre, que incluye ciervos, faisanes multicolor y otras especies en peligro de extinción como el mono dorado, el taquín y el ibis crestado. Saber que ahora este animal está un paso más alejado de la extinción es emocionante para cualquiera que esté consciente de la necesidad de preservar la fauna salvaje y su hábitat, y demuestra que cuando la ciencia se une con la voluntad política y trabaja con las comunidades locales, es posible salvar a los animales y mejorar la biodiversidad.